En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que en esta Cuaresma nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también hoy nos reconocemos pecadores. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después del diluvio, dijo Dios a Noé y a sus hijos: Mirad a qué me comprometo con vosotros y vuestros descendientes, y con todos los seres que viven con vosotros, aves, animales domésticos y salvajes, con todos los que salieron del arca, con todos los animales de la tierra. Os prometo que las aguas del diluvio no volverán a exterminar la vida, no habrá otro diluvio que arrase la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal del compromiso, señal que pongo entre mí y vosotros y todos los seres que viven con vosotros para todas las edades. Pongo mi arco en las nubes como señal de mi compromiso con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré del compromiso que tengo con vosotros y con todos los seres vivientes, y las aguas no causarán otro diluvio que acabe con la vida. Palabra de Dios. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud.
enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. Él, que era inocente, murió por los culpables para llevaros a Dios. Siendo de condición humana, sufrió la muerte, pero volvió a la vida en condición gloriosa. Y esa condición fue a proclamar su triunfo a los espíritus encarcelados, que se habían revelado en otro tiempo, cuando Dios aguardaba con paciencia. Eran los días en que Noé estaba construyendo el arca, en la cual unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello era un presagio del bautismo que ahora os da la salvación, y que no consiste ya en limpiarse de manchas corporales, sino en obtener de Dios la purificación de la conciencia, en virtud de la resurrección de Jesucristo. Él subió al cielo, y se le sometieron todas las potestades angélicas, y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Una vez bautizado Jesús, el Espíritu lo movió a ir al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Estaba con los animales salvajes y los ángeles lo servían. Después que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios, vuelvan a Él y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De cuando en cuando surge la pregunta: ¿hubo realmente un diluvio? Y obviamente no tenemos una respuesta clara. Ciertamente que los científicos hablan de que las aguas en algún momento de la evolución de la Tierra subieron tanto que incluso sobrepasaron las montañas. Y de esto hay todavía evidencias. Yo personalmente he visto algunas. Cuando trabajaba en el Chocó, al cruzar de la región del San Juan a la región del Baudó, en la serranía del Baudó, en lo alto de la montaña, cuando cruza uno a pie ese istmo, encuentra fósiles de animales marinos, de caracoles, de peces. O sea que allí hubo agua. ¿Cuántos siglos hace? Pues seguramente que muchísimos, pero las edades del mundo, según la evolución, hablan de
un diluvio. Pero obviamente no fue como está escrito aquí en el libro del Génesis. Seguramente ya en aquel entonces, cuando se escribió el libro, se tenía la conciencia de que hubo un diluvio y le dan esta explicación que para nosotros es muy importante porque es una explicación teológica para este tiempo de Cuaresma, es una explicación espiritual, pero también es una explicación humana, antropológica, que nos hace comprender cuál es el verdadero valor del hombre y cuáles son sus reales límites. La explicación teológica pues nos la presenta ya en la segunda lectura de hoy la carta del apóstol San Pedro, cuando hablando del diluvio dice, eran los días en que Noé estaba construyendo el arca, en la cual unos pocos, 8, se salvaron. Aquello era un presagio del bautismo que ahora nos da la salvación. La Cuaresma empieza ensuciándonos la cara, manchándonos la cara, untándonos ceniza, una cosa sucia, que personas que se arreglan muy bien, que se maquillan y luego se ponen esto en la cara, pues se nota inmediatamente el contraste. Es el signo de que empezamos la Cuaresma con la conciencia del pecado, no solo del pecado personal, sino del pecado social. Es un signo de que la sociedad no está bien, de que no estamos cumpliendo lo que el Señor quiere, que cada día aparecen más y más doctrinas extrañas, y esas doctrinas extrañas van cautivando la mente y el corazón de las personas, y con el influjo de muchos medios de comunicación la gente termina pensando que es natural lo que no es natural, que es humano, que es comprensible aquello que debe evitarse o que debe repudiarse. Somos una sociedad pecadora, además una sociedad llena de injusticias, de niños abandonados, asesinados, utilizados, abusados sexualmente, una sociedad sin escrúpulos frente a la corrupción. Es ya como un lugar común, como que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo acepta, que tener un cargo público, acceder a ciertas posiciones, es la posibilidad de tener unos contratos de los cuales derivamos grandes ganancias en perjuicio de las obras que debieran favorecer a los pobres. En fin, nos manchamos la cara, nos ensuciamos para demostrar que vivimos en un mundo en el que existe el mal y existe el pecado. Pero la Cuaresma termina con un rito que es totalmente contrario. En la vigilia pascual de las lecturas que nos ofrece la liturgia, hay una que no se puede omitir y es el paso del Mar Rojo. Hay un agua que libera, un agua que a través de ella el hombre deja atrás la esclavitud y se abre una nueva vida en una tierra que Dios le había prometido. En la liturgia de la vigilia pascual se bendice el agua bautismal, pasa el sacerdote rociando a los fieles con esa agua, renovamos el bautismo, entonces empezamos manchados con el pecado y terminamos purificados por las aguas del bautismo. Indudablemente que el diluvio es un signo del bautismo, porque el diluvio se da, según nos dice el capítulo 6 del libro del Génesis, precisamente cuando Dios se da cuenta que el pecado en el mundo había cundido, cuando Dios se da cuenta de que el hombre cada vez más se aleja de Él, que está lleno de oprobio, de pecado, que hay relaciones incestuosas, que hay una tendencia desesperada a buscar simplemente los placeres de la carne. El hombre está en tal grado y en tal situación que Dios resuelve acabar con la humanidad y crear con Noé y sus hijos una nueva humanidad. Entonces, la enseñanza teológica es la enseñanza cuaresmal.
Somos pecadores, somos una sociedad llena de dificultades y de problemas, pero tenemos frente las aguas bautismales que nos purifican, que nos limpian, y esas aguas bautismales se renuevan cada vez que recibimos el sacramento de la penitencia, y entonces nacemos otra vez como criaturas nuevas, como surgió la humanidad, como surgió la naturaleza después del desastre del diluvio. La explicación espiritual nos viene dada por ese tema de las tentaciones. El Espíritu empuja a Jesús al desierto después de que recibe el bautismo, y allí, durante 40 días y 40 noches, ayuna y es tentado por Satanás. ¿Por qué es una explicación espiritual? Porque Jesús ha asumido nuestra naturaleza humana, por eso acepta la tentación. Es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Al asumir la naturaleza humana, pues esa naturaleza tiene flaquezas, tiene inclinaciones, y entonces allí es donde actúa el poder del maligno. Y nosotros también sabemos por experiencia que el maligno actúa en nosotros, y actúa primero invitándonos al pecado cada vez con más fuerza. El proceso de la tentación es un proceso que no es simple, no es algo que pasó y ocurrió, sino que me sigue buscando, me sigue persiguiendo, me acude a mí en las soledades, siempre me está perturbando. Luego busca compañía, porque es que hay muchas personas que hacen lo mismo, pero yo ¿por qué no lo voy a hacer? Y termina justificándolo. Es la más grave tentación cuando la persona ha hecho el mal y termina diciendo: es que no me quedó otra alternativa, es que ¿qué más podía yo hacer frente a eso? Termina justificándose. Pero bueno, el Evangelio no nos habla de las tentaciones de Jesús simplemente, nos habla de que Jesús venció la tentación, y esa es la gran verdad espiritual. Asumió nuestra carne para en nuestra carne poder rechazar, poder apartarse de la tentación, y entonces nos queda ese gran consuelo espiritual. Yo puedo, no solo, no con mis propias fuerzas, pero yo puedo, unido a Cristo, siguiendo a Cristo, sirviendo a Cristo, yo puedo vencer también la tentación. Yo puedo alejarme del espíritu del mal. Yo puedo derrotar las fuerzas malignas en mi existencia y apartarlas para siempre. Lo puedo unido a Cristo nuestro Señor. Entonces tenemos una enseñanza teológica de cómo el bautismo nos purifica de todo el pecado, una enseñanza espiritual de cómo vencemos la tentación unidos a Cristo, y nos queda la tercera enseñanza, que es la enseñanza humana, decíamos antropológica, que nos trae esta lectura del diluvio. Ya no habrá más un diluvio. El arco iris que colocaré sobre las nubes es el signo, dice el Señor, de que el diluvio va a pasar. Hago un paréntesis para decir que estos 3 domingos de Cuaresma nos hablan de las alianzas. Esta es la alianza que hace Dios con Moisés: no habrá más diluvio. El próximo domingo veremos la alianza de Dios con Abraham, después de que le ofreció su propio hijo en sacrificio. Y el tercer domingo veremos la alianza de Dios con todo su pueblo en el Sinaí, cuando dicta las tablas de la ley. Esas alianzas nos están hablando ya de la última cena. Este es el cáliz de la nueva y eterna alianza, dice, el cáliz de la nueva alianza. La única vez que aparece esa palabra en labios de Jesús. Todas estas alianzas nos preparan la alianza definitiva de Él con nosotros, alianza sellada con su propia sangre. Pero este diluvio nos indica la armonía
la belleza de la naturaleza. Un tiempo llueve porque tiene que llover, necesitamos el agua, pero un tiempo hace sol porque tiene que hacer sol, porque necesitamos el sol para tener la energía del mundo. El hombre inventó el cronómetro, la medida del tiempo, y el hombre hoy tiene ya calculado en su reloj las 24 horas que dura la Tierra girando sobre sí misma, y tiene contados los 365 días y un poquitico más que dura la Tierra girando a través del Sol, y tiene contados los 14 días en que las aguas del mar van subiendo las mareas y las 14 días que van bajando, y tiene contadas las vueltas de la luna, los 28 días del ciclo de la luna, que corresponde también al ciclo de la fecundación femenina. En la armonía de las cosas, como nacen esta semilla, cómo la siembro, cómo produce, cómo nace la matica, cómo florece, cómo da un fruto, cómo se marchita, cómo se acaba y muere. Armonía que se da en nosotros mismos, que cumplimos ese ciclo vital, lo vemos día tras día. ¿Qué hace que fuimos niños? ¿Qué hace que corríamos por las calles como niños? ¿Qué hace que éramos jóvenes, que éramos estudiantes? ¿Qué hace que éramos personas empezando a tener un rol profesional en la vida? ¿Y qué hace que empezamos a envejecer? ¿Y cuánto faltará para declinar? Es un ciclo de lluvias, ciclo de las nieves cuando caen, ciclo del estío, del verano. Es una armonía que nos admira, y cuando la vemos en nosotros mismos, en nuestro sistema circulatorio, digestivo, respiratorio, y cómo se purifica la sangre y todas estas vueltas que da, y la función de cada órgano, decimos, aquí tiene que haber una inteligencia muy grande para colocar este orden. Y entonces la naturaleza nos lleva a Dios, pero la naturaleza nos sorprende. Sí, la hemos estudiado, la hemos cronometrado, hemos influido en ella, muchas veces incluso negativamente, destruyéndola, pero la naturaleza no es totalmente controlable por el hombre, y de cuando en cuando surgen el caos, un caos que produce tragedia, un terremoto en Japón, un tsunami. Las aguas del mar se desbordaron y tumbaron ciudades, la tierra se estremeció y derribó edificios. Vino un huracán espantoso y acabó ciudades grandes, importantes, de un país desarrollado como Estados Unidos, y la sumergió en las aguas. Tenemos vientos impetuosos, lluvias que nos desbordan y nos destruyen, y sabemos que no podemos controlarla. ¿Cómo hago yo para que no tiemble mañana? ¿Cómo hago yo incluso para saberlo? ¿Cómo hago yo para evitar las lluvias? Algo nos aproximamos. Aquí tenemos el IDEAM, que nos pronostica el fenómeno del Niño y la sequía, aunque generalmente se equivoca, pero algo es algo que estemos ya estudiándolo, pero no lo podemos controlar. El hombre es fuerte y grande y rey de la naturaleza, pero también pobre, indigente, sometido a ella, triste, que muchas veces esa naturaleza lo destruye y lo apabulla. Entonces, combinando estas tres reflexiones, tenemos que acudir a la frase del Santo Padre para la Cuaresma de este año: fortalezcan los corazones. Nosotros, ¿cómo fortalecemos el corazón? Pues para responder a la tentación uniéndonos a Cristo. Él es nuestra fortaleza. Él nos da el ánimo, Él nos da el ímpetu, Él nos da la fuerza que necesitamos para derrotar al espíritu del mal. Fortalecer los corazones para cuando vengan las desgracias y las vicisitudes, seamos capaces de sobrevivir a ellas, de mirar el mundo con optimismo, ser capaces de levantarnos de nuevo, no dejarnos derrotar por la naturaleza cuando se nos vuelve hostil.
pero sobre todo fortalecer los corazones para vivir una cuaresma llena de Dios, una cuaresma que termine con una purificación que limpie todos nuestros pecados, que nos lleve a una nueva vida, que nos dé una nueva libertad, que nos haga auténticamente hijos de Dios. Que el Señor nos ayude a cumplir estos propósitos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor, Creador de vida, los muertos y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre en este tiempo de gracia, en este día de salvación. Respondemos, Padre bueno, escucha nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por la Iglesia y sus ministros, para que movida por el Espíritu Santo, siga siendo instrumento de salvación para todos los hombres. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por quienes gobiernan las naciones del mundo, para que a ellos pueda llegar también el anuncio de la buena nueva del reino y sean agentes de reconciliación, justicia y paz. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por todos aquellos que sufren, especialmente por los agobiados por causa del pecado, para que el misterio de Cristo, muerto y resucitado, sea para ellos fuente de libertad, armonía y conversión. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por todos los aquí reunidos, para que no seamos sordos al llamado del Señor y con Él demos muerte a nuestros pecados y resucitemos a la vida nueva. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por el descanso en la paz de Dios de Carlos Julio Mendoza Hernández. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los padres de la arquidiócesis que están en misión en diferentes lugares del mundo, especialmente los que están en la Patagonia, y que algunos de ellos siguen esta misa por internet. Especialmente pedimos por el que en el día de hoy está cumpliendo años. Padre bueno, escucha nuestra oración. Dios Padre nuestro, paciente y misericordioso, que salvaste a Noé del diluvio y a Jesucristo, tu Hijo, de la muerte, escucha nuestras súplicas y no nos dejes caer en la tentación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio por la Santa Iglesia de Cristo, extendida por todo el universo. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio por nuestro Santo Padre el Papa, para que lo ilumine siempre la luz de tu Espíritu. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio por las almas de los fieles difuntos, para que obtengan el descanso eterno. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio.
y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Y con tu espíritu. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Es justo y necesario. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Santo, congregue en la unidad a los parroquianos, el cuerpo
porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor.
Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de su boca, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Ayuda, Señor, a tu pueblo, para que rechazando sin cesar lo que te desagrada, encuentre su alegría en el cumplimiento fiel de tus mandatos, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias. Madre de la esperanza, te venimos a cantar.